Muy bien, pues vamos a dar comienzo a esta charla. Bienvenidos y bienvenidas a todos a Charlas entre Willy. Recordemos que estas charlas tienen el objetivo de darnos a conocer el contenido de los talleres que se van a impartir dentro del marco del 15º Encuentro Regional de Medicina Tradicional de Occidente en Arandas, Jalisco, del 16 al 18 de marzo. Esta noche tenemos el gusto de tener aquí a la antropóloga física Marcela Álvarez del Castillo Herrera. Ella va a estar impartiendo el taller número 3 con el nombre de Limpias Tradicionales, Huevo, Ramos Ahumador, Levantamiento de Sombra y Lectura del Maíz. Buenas noches a todos y que disfruten la charla. Adelante, maestra. Buenas noches. Buenas noches, gracias, Tonantzin. Bueno, pues esta charla tiene por objetivo explicar un poco de lo que vamos a ver dentro del taller. Eh, a grandes rasgos, la práctica mesoamericana de la salud o de la obtención de la salud tiene que ver con tres cuerpos. Se veía a la persona como un ente dividido en tres partes y esas partes llevan por nombre entes anímicos. No solamente se toma en cuenta la parte física de la enfermedad, sino también la parte emocional y la parte conductual. Y entonces, para hacer una diferenciación de por qué me siento enfermo o qué síntomas tengo en general de algún malestar que tenga yo, puede ser desde un simple dolor de cabeza que no tiene nada que ver con algo realmente que tenga yo en la cabeza, sino con alguna otra cosa, puede ser una preocupación, puede ser desde presión alta hasta una infección en el estómago, o sea, no es un síntoma, no es una enfermedad, entonces pueden ser miles de causas y no podemos definirlo hasta que no hacemos un proceso en el que definimos desde qué parte de estas tres de las que hablamos es de donde viene el malestar. Y para ello hacemos uso de la lectura del maíz como primera opción. En esa lectura nosotros vemos en qué casa nació. Tenemos puestas 260 personalidades que son claramente marcadas desde la cosmovisión mesoamericana y entonces se hace un diagnóstico previo desde el día del nacimiento. ¿En qué día nací? ¿En qué condiciones? ¿Qué herencia, digamos, genética traigo? Porque claramente en ningún documento, ni prehispánico, ni novohispano, ni colonial, se habla de energías. Ese es un concepto oriental. Al hablar de las energías, en la zona mesoamericana no existe el concepto de energía como tal. Existe el concepto de fuerzas, como el viento, como el movimiento, como el rayo. Son fuerzas que se pueden manifestar, que se pueden palpar, digamos, que se pueden vivir, pero no se les considera energías. Entonces, después de que hago ese primer diagnóstico, puedo acercarme a por qué tiene la dolencia la persona. Ahí tiene obviamente su chiste hacer un diagnóstico a través de lo que llamamos el tonal, que es el primer ente anímico, el tonali, que tiene que ver con asuntos físicos meramente. ¿Por qué
sufro de constantes malestares estomacales, por ejemplo, tiene que ver con algo físico que está en desorden. Entonces, eso puede ser, y cosas físicas netamente, ¿no? Desde cosas sencillas como esto de tener una amibiasis o cosas de esas, hasta cosas complejas como una hepatitis o estar mal de, no sé, del corazón, tener alguna malformación. Eso se lee en ese primer cuerpo. Y después tenemos la parte que tiene que ver con la emoción. Yo me catalogo como un ente emocional, ya ese ente emocional le voy a dar el nombre de Teyolia. Y ese cuerpo radica en el corazón. Entonces, depende de cómo reacciona la persona o cómo reacciono a las emociones, es cómo puedo tener cierta solución. Puedo apoyarme de plantas medicinales o puedo empezar a utilizar algunos tipos de limpias, como la limpia del sahumador, como la limpia con un ramo, la limpia con un huevo, que son parte de la tradición meramente prehispánica. En varios códices, en el Códice Vindobonensis, en el Nutal, en el Borbónico, en el Cospi, en el Laúd, en todos aparecen personas con ramos limpiando. Entonces, es una tradición, digamos, prehispánica. Decimos ancestral porque es de nuestros ancestros, pero nuestros ancestros no tienen tantos años como en otras culturas, cuando menos los que están manifestados en los códices. Entonces, hacemos esa segunda parte del diagnóstico de la emoción, y esa emoción me puede estar provocando malestares. Si tiendo a la depresión, si tiendo a ser peleonero, digamos que soy de mecha corta y me da por pelear de cualquier cosa, ¿no? Aunque me dicen mi alma y ya quiero que me pongan casa. O soy muy emotivo y veo a un perrito en la calle y quiero llorar y lo quiero adoptar. Entonces, cada persona, cada personalidad, cada una de esas 260 personalidades va a reaccionar de manera diferente a la emoción. Entonces, se hacen combinaciones entre prácticas prehispánicas, como el temazcal, por ejemplo, algunas sobadas tradicionales como las tronadas de empacho o el garrotillo o algún otro tipo de prácticas de sobadas tradicionales, y el uso de plantas medicinales. Entonces, tengo ahí como un abanico de posibilidades para la mejora del aspecto emocional, que obviamente va a repercutir en el aspecto físico. O sea, estando bien de la emoción, puedo mejorar grandemente mi asunto físico, ¿no? O sea, voy a estar tranquilo, no, no voy a tener como pendientes, ¿no? Que siempre nos fastidian, ¿no? Si yo me voy a la cama con algún pendiente, eh, con algo que no terminé de hacer hoy, con algo que no le dije a alguien y que sé que le tengo que decir, pero no sé, no hallo el momento para hacerlo, con una relación, a lo mejor hasta estoy en la misma cama con la relación con la que no quiero estar. Esas cosas obviamente me van a traer trastornos de la emoción, que a la larga se van a convertir en trastornos de la conducta. Si yo estoy mucho tiempo en desacuerdo con lo que estoy haciendo, se va a convertir en un trastorno de la conducta, y entonces
voy a empezar a modificar esa conducta. Me quedé en que si estoy mucho tiempo inmerso en un trastorno de la emoción, que decimos que radica en el corazón, esto es simbólico evidentemente, pero así lo veían los antiguos, entonces me va a llevar a que mi tercer cuerpo anímico, al cual le damos el nombre de Ijiyotl, que radica en el hígado, se enferme y empiece yo a modificar mi conducta. Esa modificación de la conducta puede ser desde convertirme en alguien agresivo hasta convertirme en alguien pasivo, ¿no? Nada me importa, no quiero salir, no me quiero bañar, no quiero comer, no quiero socializar, me quiero aislar, o me da por la agresión, por gritar, por enojarme, por aventar cosas, por golpear, ¿no? Sobre todo las mujeres, en las mujeres se nota mucho la manifestación del golpe a los hijos. Entonces es porque ya tengo mucho tiempo mal y manifiesto esa frustración. ¿Cómo puedo sacar esa frustración? Bueno, evidentemente tengo alternativas para sacarla, pero si no sé cómo hacerlo, entonces me voy sobre los hijos que son las personas que tengo de primer contacto o sobre animales. Pateo al perro o golpeo al gato o lo dejo que se moje y no me importa, cosas de ese tipo. O me da por estar en el desorden, ¿no? Me vuelvo acumulador y acumulo cualquier tontería, ¿no? Todos los monitos del pastel que me encuentro. O todas los tornillos que recojo de la calle. O sea, me empiezo a acumular cosas que no necesito. Es una manifestación de desorden fuerte. Los que son acumuladores y te da por acumular cosas feo. Y obviamente los que están dentro de tu entorno, en tu primer contacto familiar, es, bueno, pues, ¿qué te está pasando, no? O sea, tu casa parece chiquero. Entonces, ya para ese tipo de manifestaciones es porque hay algo más grande que me está haciendo feo en la emoción y que hasta está haciendo que mi conducta se modifique. Este último cuerpo es, digamos, a mi gusto, el más complejo, porque a veces viene desde que somos niños, desde que mi papá me golpeaba con el cinturón o me encerraba en un cuarto oscuro, o tuve alguna experiencia que me callé porque no pude decirlo, porque socialmente no es aceptado, me violaron, pero mi violador fue mi tío, ¿no? Entonces, le voy a decir a mis papás que mi tío fue el que me violó? Entonces me quedo callado. Pero eso lo traigo arrastrando de años y años y se refleja ahora que yo socializo o intento integrarme a un campo de trabajo o de estudio, porque traigo un desorden, ¿no? Obviamente todos, o la gran mayoría, porque es innegable, venimos de familias disfuncionales. No, las familias en general no son la familia feliz que todo el mundo pinta de que mamá, papá, hijitos y vivieron feliz para siempre. Eso no existe, sino que siempre hay un choque o un encuentro, no solamente entre los padres, sino entre los hermanos. O sea, hay diferencias y, y se manifiestan porque vivimos todos en un espacio. Entonces, después de ver estos tres campos, este último campo, que es digamos, el más difícil de controlar o de volver a traer al, pues al redil, por decirlo de alguna manera,
En él vamos a practicar algo que se llama levantar la sombra. Levantar la sombra es que en algún momento mi cuerpo se rompió. Es como si hubiera implosionado. ¿Sabemos qué es una implosión? Bueno, para el que no sabe qué es una implosión, es reventarse, pero desde adentro. O sea, algo se rompió en mí y a lo mejor yo lo niego. Es común negar que me pasaron las cosas o que necesito ayuda. Inclusive es muy difícil admitir, necesito ayuda, porque a lo mejor me da pena, porque siempre quise verme como la fuerte de la familia o como el padre ejemplar, pero necesito ayuda, ¿no? A lo mejor en ese proceso de necesito ayuda, pues caigo en otras cosas, ¿no? En vicios, desde lo simple como, bueno, ningún vicio simple, pero eh, que lleve procesos en donde me autodestruyo, desde fumar tabaco y el proceso de fumar diferentes cosas cada vez más fuertes, hasta el alcohol, que empiezo por una cerveza y termino queriéndome aventar la botella de mezcal, o drogas más complejas, ¿no? Las sintéticas, la coca, el crack, o drogas que tienen ya una secuela a nivel neuronal no reversible, ya no hay regreso si tengo un daño neuronal. Por ahí hay un micrófono abierto. Entonces, eso es básicamente lo que vemos. El taller está elaborado de tal manera que intentamos ver la mayor parte de las personalidades que están dentro del taller, porque es evidente que no podemos revisar las 260 personalidades. Eso no nos da tiempo. Para eso necesitamos un diplomado, o sea, 9 meses, 11 meses, un año o más tiempo. Hay quien se avienta, no sé, 3 o 4 diplomados y apenas está como que agarrando el avión a la cosa, ¿no? Porque no es fácil hacer la catalogación, clasificación de las personalidades. Y luego la combinación de las plantas con si la planta debe ser de calidad caliente o fría, si la enfermedad por la que estoy cursando, en dónde de los 3 entes es donde está metida mi enfermedad o mi padecimiento. Todos los padecimientos se cree que tienen remedio, pero sabemos que muchas enfermedades del cuerpo no se curan, no tienen curación. Se puede controlar y generalmente admitiendo o haciendo consciente que necesitas la ayuda, es como mejoras de manera considerable, se avanza rápidamente. Entonces, el taller está hecho para ver, por ejemplo, si entran, no sé, 10 personas, por decir un número, al taller, vemos más o menos a fondo esas 10 personalidades, de tal manera que yo me voy como con un resultado de mí mismo en el taller y más o menos herramientas de cómo se hace una limpia, ¿no? Cómo se hace una levantada de sombra y cuáles son las 20 plantas medicinales para 20 casas principales que tiene el tonal. Y entonces ya llevo como digamos que como un kit de primeros auxilios, ¿no? Donde puedo con esas herramientas llevarme a mi espacio de trabajo o a mi familia
esas herramientas para poder trabajar con los que tengo cerca. El taller no es para niños ni es para jovencitos. O sea, es un taller en donde se hablan cosas serias, en donde nos va tal vez a confrontar con creencias que tenemos acerca, sobre todo de la religión, porque en muchos momentos tocamos aspectos de religión en la que no se creía desde el aspecto prehispánico, porque el Dios de los judíos no aparecía cuando nosotros todavía no habían llegado los españoles, ¿no? Entonces, muchas de estas prácticas son previas a la entrada de los españoles. Entonces, hay que ser un poco abiertos de mente. Cada quien cree en lo que quiere creer. No se trata de hacer un taller de conversión, sino de concientización de que hay otras maneras de aliviar desde la visión mesoamericana. Y para ello necesitamos algunos materiales. Entre ellos, huevo que podemos comprar en el lugar. Necesitamos un sahumador o tlemaitl. El tlemaitl es un sahumador que tiene un maneral. Vamos a ver cómo se enciende, cómo se hace, si no tengo un sahumador, allá seguramente habrá quien lleve a la venta y podemos conseguir el sahumador o el tlemaitl de preferencia. El huevo, pues allá se puede comprar. Y lo que es más difícil conseguir son las hierbas, porque deben de ser frescas. No puedo hacer una limpia con hierbas secas. Entonces, si pienso que quiero entrar en el taller, pues intento llevar ya como mis hierbas, ¿no? Mis ramos. Un ramo, a ese ramo se le da el nombre de ramo de aire y puede tener jarilla, pirul, Santa María, mejorana, tomillo, laurel, ruda, ¿no? Pueden ser un poco de cada una o dos nada más o una nada más si no tengo alternativa. Puedo hacer el ramo, nada más corto bastante para tenerlo. Lo puedo poner lo corto un día antes de ir al taller, lo pongo en una bolsita y así me lo traigo. No pasa nada. Y se va a mantener fresco si lo pongo en una bolsa de plástico. Si lo pongo en una bolsa de estraza, la estraza lo va a secar. Entonces, no, o sea, en bolsas de papel no hay que meter. Y le vamos a pedir al maestro Carlos Soto unas varas de tejocote o de membrillo para levantar la sombra. Quien tenga en mano en su espacio, en su lugar de donde vive, algún tejocote o membrillo, entonces pues lo lleva, ¿no? Lleva su vara y ahí lo que vamos a hacer es que vamos a velarlo, ¿no? Se tiene que hacer una velación para que empiece a trabajar esa vara y bueno, pues tenemos que practicar con alguien que tiene que ser del mismo taller. O sea, tiene que ser alguien que participe en el taller, porque hemos visto que como las personas de otros talleres saben que hacemos nosotros las limpias, luego van al taller y dicen, es que sé que aquí están haciendo limpias y yo quiero, ¿no? O sea, es un taller para aprender, no es un taller para hacer limpias. Entonces, entre nosotros podemos hacerlo y para eso vamos al taller, para aprender. ¿Okay? Entonces,
La mayoría de de los materiales se pueden conseguir en el mismo lugar. Hay que llevar un paliacate también, de cualquier color, de preferencia que no sea de tonos medios. Por ejemplo, que sí sea rojo, amarillo, blanco o negro. Rojo, amarillo, blanco o negro, pueden ser esos tonos. Un solo paliacate. Y allá compramos maíz, maíz pozolero, para hacer nuestra lectura de maíz y ver cómo es que se hace la diferenciación de las, ¿cómo se llama? De las casas. Me está escribiendo el maestro Carlitos y dice, presente, ya las tenemos listas, maestra, qué bueno. Perfecto. Entonces, ya tenemos las varas, que es de lo difícil, eso es de lo difícil de conseguir, las varas, ¿no? Porque no en todos los lados hay, ni tejocote ni membrillo. Entonces ya tenemos las varas, que es de lo difícil. Entonces, para quien quiera participar en el taller, bueno, pues hay que eh, llevar eso y si de no tenerlo, eh, lo conseguimos allá, ¿no? Conseguimos allá y no pasa nada. ¿Ok? Dudas acerca del taller. ¿En dónde se impartirá? En Arandas, Jalisco, del 16 al 18 de marzo. Si nos puede compartir la compañera Tonantzin Rojas el flyer, o puede usted entrar a consultar la información en la página del instituto www.tlahuili.online y ahí vienen todos los requisitos, cómo llegar, a qué hora hay que inscribirse, mm, dónde se puede dormir, eh, todo, ¿no? Entonces, ahí, y bueno, pues la idea es que nos apoyen compartiendo la información. Estos talleres quedan grabados en la página del instituto y pueden compartir los links del taller de su preferencia con quien ustedes crean que necesita o quisiera entrar al taller. Bien, pues sin más, agradecerles el tiempo que dedicaron a esta charla, esperar que les haya servido la explicación, que haya sido puntual. Obviamente es a grandes rasgos, es mucha información. Generalmente en el taller nos quedamos cortos siempre de tiempo de terminar de ver todo, pero yo creo que es de los talleres que tienen que ver con la medicina tradicional mexicana, que está perdiéndose porque originalmente venían de la tradición oral. Y eso, pues ya prácticamente nadie lo hace. Yo no doy el taller leyendo ningún apunte. Lo hago desde lo que yo aprendí y desde la memoria. No utilizo libros, los pongo como referencia a algunos autores que vale la pena, pero no es, el sentido tiene que ser práctico. Es un taller práctico en donde voy a aprender a curar primero para poder después llevar el alivio a otro. ¿Sí? Entonces, bueno, nuevamente les repito, 16 al 18 de marzo, Arandas, Jalisco, y en la página www.tlahuili.online están todas las instrucciones, desde cómo llegar
hasta dónde quedarse a dormir. Y no solamente hay este taller, este es uno de 15 talleres, si no mal recuerdo, que tenemos como propuesta para este 15º Encuentro Regional de Medicina Tradicional de Occidente, que organiza el Instituto Mexicano de Medicinas Tradicionales Tlahuili, que está a cargo del doctor Horacio Rojas Alba. Les agradezco. Si no hay ninguna pregunta, que pasen la mejor de las noches y los esperamos en Arandas.